vamos a continuar con esta carrera de conocer la verdad de Dios. Amén. Hermanos, nos vamos a poner de pie, vamos a orar, vamos a entregar esta sesión en las manos del Señor para que Él sea que nos esté guiando en todo este proceso, y terminando pues vamos a ya continuar con nuestros talleres. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Y te damos gracias por todas estas verdades que tú estás trayendo a nuestras vidas, que estás sembrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos has llamado para sembrar esa semilla de la verdad en nuestra nación. Mucha verdad que transforma, que trastorna nuestra manera de pensar y trae transformación. Es como decía en Hechos, cuando Pablo iba a predicar, y dice que la gente decía, esos que han venido, en inglés me gusta, en inglés dice upside down, significa que lo han puesto de cabeza, lo que estaba no de pies ahora está arriba, y lo que estaba arriba está abajo. Me gusta más en esa versión, pero en el español dicen, no, estos que han venido a trastornar. Estas verdades realmente trastornan nuestros paradigmas, nuestra cosmovisión, lo que siempre nosotros pensamos que era cierto, o esa era la forma de encaminarnos, pero Dios nos está trayendo mucha verdad para darnos una redirección, para llegar a ser como Él quiere que seamos, a la estatura de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El día de ayer, hermanos, ¿cómo les fue en el taller? ¿Cómo les fue? ¿Bien, mal, regular? ¿En victoria o no? Amén. Yo he pasado solo algunos salones, en algunos ya me quedé, casi ya no salgo, pero de los pocos que he ido a visitar, he visto la producción de ustedes. Y yo me doy cuenta, una vez más me convenzo, pues que somos seres humanos, que nos parecemos a Papá Dios, que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y somos capaces de poder producir y poner los principios en nuestras asignaturas. Y bueno, he tenido muchas expectativas y han sido alcanzadas, pero también al mismo tiempo he visto algunas, no sé si es como, ¿y ahora cómo lo hago? Y un poco estresados tal vez, porque todo esto cambia todo nuestro paradigma, todo nuestro esquema. ¿Y cómo lo hacemos? Y me acuerdo a uno de ustedes de animarles, nada más de decirle, hermano o hermana, comienza con el diccionario, con tu concordancia, con la Biblia, y luego te vas a dar cuenta que esto es sencillo. Y después que me di una vuelta y volví a entrar al mismo salón, y yo veía que como las caras estaban cambiadas, porque estaban recibiendo palabra del mismo Dios acerca de su materia al que ustedes están enseñando. Y esto me trae mucha felicidad a mí, regocijo de que su palabra es verdad, trae mucha transformación. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un repaso rapidito, para no perdernos de vista, para tener ese punto de referencia y continuar con nuestros talleres. Pero antes voy a hacer un ejemplo nada más sobre fundamentación o sobre justificación en la unidad didáctica, y más adelante voy a presentarles una sesión de clase con principios bíblicos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no nos olvidemos, diseño curricular, nuestra programación, ¿cómo debe estar fundamentada, hermanos? ¿Cómo debe estar fundamentada? En la palabra de Dios. El maestro va a traer su Biblia, su concordancia, su diccionario y todos los libros que tengan que ver con su materia, y empieza a trabajar. Pero la Biblia es lo primero que nos podemos olvidar de todos los otros textos, pero de la Biblia no. Ese es nuestro fundamento. Y también tenemos que recordar que nosotros debemos renovar nuestra mente, como decía Pablo en Romanos 12, no se conformen a este siglo, sino renueven su entendimiento.
el renovar nuestro entendimiento, nuestras creencias, nuestra filosofía. Eso va a responder a las preguntas: ¿por qué estoy enseñando? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué enseño lo que estoy enseñando? ¿Qué razón tengo para enseñar? Esto va a constituir mi filosofía. Y luego, ¿cómo voy a enseñar? Esta es la metodología. No olvidemos cómo debemos enseñar. No olvidarse que nosotros somos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, se nos debe enseñar como imagen de Dios. ¿Cómo es que nosotros aprendemos a la manera de Dios? Y en metodología estamos aplicando nosotros, por esto de los principios, el método R, ¿no? La E de escudriñar o investigar, razonar, relacionar y escribir o registrar nuestras conclusiones. Y finalmente vemos qué voy a enseñar. Ese es el currículo. ¿Qué voy a enseñar en matemática? ¿Qué voy a enseñar en historia? ¿Qué voy a enseñar en geografía? Mr. Kilkenny acaba de darnos clases de geografía. ¿Qué nos ha enseñado en geografía? ¿Qué nos enseña en geografía? La geografía desde el punto de vista de Dios, que todos los océanos, las montañas, los relieves, las mesetas, todo tiene una razón de ser. No es que eso existe por casualidad, sino Dios tiene un propósito. Este es el currículo. ¿Qué voy a enseñar? Las obras de Dios. Esto es lo que voy a enseñar. Y ayer comenzamos a trabajar. ¿Cómo iniciamos? Ustedes ahora sí tienen una hojita, hermanos, con una tablita allí que dice un método para discernir, discernir los principios, propósitos bíblicos de una materia. El día de ayer muchos me preguntaban: pero hermana, ¿cómo hacemos esa fundamentación? ¿Cómo hago? Aquí está el DCN, le pongo textos bíblicos o le cambio y le pongo el principio. ¿Cómo hago? Entonces, y la sugerencia, la recomendación ha sido de que primero debes definir tu materia. ¿Cuál es la definición de biología? ¿Cuál es la definición de matemática? ¿Cuál es la definición de arte? Tienes que tener una definición bien clara. Pero ¿cómo vas a definir? Tomas un diccionario, si es que la palabra no está en la concordancia de la Biblia, y luego buscas el sustento bíblico, vas a buscar los versículos, y ahí vas a encontrar el propósito, el origen de Dios para la materia que tú enseñas, y también ahí vas a discernir cuáles son los principios, y finalmente vamos a buscar la historia providencial de esa materia. ¿Cómo es que se ha ido desarrollando a través de la historia? Sabemos ya todos que nació en el corazón de Dios, que nació con la creación. ¿Y cómo se ha ido desarrollando a través de los tiempos? Definición del área. Entonces vamos a hacer un repaso rapidito. Aquí tengo el ejemplo. Ustedes tienen ahí en su... Ahora sí tienen su hojita. El día de ayer creo no lo tuvieron, pero hoy día tienen la hojita ahí con una tabla, con el ejemplo. Entonces, vamos a ver. Método para definir y discernir los principios, propósitos bíblicos de una materia. ¿Cómo yo voy a reinterpretar mi fundamentación que me da el DCN? ¿Cómo voy a poner los principios bíblicos? Primero tengo que tener una definición clara de mi materia. ¿Cómo voy a hacer? Como ayer decía, la palabra matemática no está en la concordancia. Y seguramente los maestros de física y también van a encontrar aquí, van a buscar en su concordancia de la Biblia y no van a encontrar la palabra física probablemente, o la palabra geografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso número 1, ahí dice, escribe las palabras claves de la definición del diccionario.
un buen diccionario de la lengua española y tú buscas qué significa física, qué significa geografía o qué significa matemática. Aquí he puesto el ejemplo de la matemática. Y en el diccionario he encontrado esto, que matemáticas son ciencias, conocimiento, disciplina, número, cantidad, magnitud, orden, forma. También significa sumar, sustraer, multiplicar, dividir, contar, contabilidad, etc. Entonces, tengo una lista de palabras que me están ayudando a definir matemática. Segundo paso, busco los versículos bíblicos que expresen estas palabras o que expresan las ideas relacionadas. Usa una concordancia. Por ejemplo, en matemática he encontrado que significa ciencia o conocimiento. Entonces yo ahora sí, ciencia, conocimiento, encuentro en la concordancia de la palabra de Dios. Hay muchos, una lista. Pero yo he escogido una, Proverbios 2:6, que dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Me dice esto, pero ahora este texto bíblico, ¿qué hay detrás de este texto bíblico? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Dice, no, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces yo digo, wow, la matemática es una ciencia. Eso significa que la matemática viene de Dios, porque es una ciencia. Y a través de la matemática yo voy a conocer más del Señor. Estoy yo interpretando, estoy razonando. Y también he encontrado Salmos 147:4, donde dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Es para contar. Entonces la matemática es también para contar. En este caso las estrellas. Más adelante Dios dice que incluso sabe la cantidad de cabellos que tenemos. Eso significa entonces la matemática es para contar. Paso número 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Paso número 3. Razona a través de las escrituras para producir una frase o frases que expresen el propósito bíblico para la materia, en este caso para la matemática. Voy a razonar a través de esas preguntas. ¿Cómo se usa la materia en la Biblia? ¿Para qué Dios está usando las matemáticas en la Biblia? Ahorita hemos hablado, según Salmo 147 y Mateo 10:30, ¿para qué usa Dios las matemáticas en la Biblia? ¿Para qué? Para contar. Y saben que se los voy diciendo por anticipado, el principio de la matemática es contar. Eso es todo lo que vamos a enseñar en matemática, contar. A la derecha, a la izquierda, en forma abreviada, multiplicación, en forma abreviada, del lado negativo ya vienen ya las divisiones. Y sigo en forma abreviada, una abreviación por decir más corta, ya encuentro las potencias. Y así nosotros es solo contar. Y así vamos definiendo. ¿Cómo se expresa la providencia de Dios de esa materia? ¿Para qué Dios nos ha dado la matemática a nosotros? ¿De qué nos sirve la matemática? Eso es la providencia. ¿Para qué nos ha dado Dios la matemática? Ayer estábamos hablando, es como una medida de protección. Así no nos dejamos engañar. Y así también podemos administrar bien nuestra vida, nuestros años. Puedo administrar bien todo lo que Dios me ha dado, una empresa, mi familia, el sueldo que recibo. Aún con la matemática, pues yo sé exactamente cuánto es el 10%, ¿no? ¿Cuánto es el 10% para dar mi diezmo? Si yo gano 1,000 soles, ¿cuánto será el 10%? ¿Y qué estoy aplicando para saber que son 100 soles y no darle a Dios 90 soles? La matemática. Ahí ya estoy razonando. ¿Cuál es el propósito bíblico de esa matemática? Esto ya también va junto con lo que estamos razonando, el propósito de la providencia de Dios. El propósito de la matemática es ¿para qué será? Para que seamos buenos mayordomos, seamos buenos administradores. ¿Y para qué? Para amarle a Dios, porque adorarle a Dios es cuando nosotros no
no le robamos a nuestro prójimo. Si yo tengo un establecimiento donde estoy vendiendo, no le voy a robar ni 5 gramos. Y cuando no le robo nada a mi prójimo, eso significa que yo estoy amando a Dios como Él se merece y estoy amando a mi prójimo. Y si estoy amando a los dos, estoy obedeciendo. Y si estoy obedeciendo, estoy amando. ¿Qué decía Jesús? Que si tú me amas, obedece mis mandatos. Y sus mandatos son que nosotros no le robemos nada a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Entonces, para eso, ¿quién me ayuda? La matemática. Con la matemática sé yo cuánto de vuelto debo dar y cuánto también me deben de devolver. Luego, escribe los principios bíblicos que hayas descubierto. Ya, lo que yo he descubierto voy a escribir. La matemática es la herramienta, yo lo voy a escribir así con mis propias palabras, la matemática es la herramienta de la mayordomía o administración. Dios nos ha creado a su imagen con un propósito. Él nos ha dado una tarea para administrar todas las cosas. Nosotros somos mayordomos sobre nuestras vidas, rendiremos cuentas a Dios. La matemática nos ayuda a servir a los demás. Ama a tu prójimo como amas, ¿no? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y ahora ya voy a escribir el principio mismo. La matemática es la magnitud, la inteligencia y el diseño de Dios se reflejan en su creación y se entienden a través de la matemática. Lo vuelvo a leer. La magnitud, la inteligencia y el diseño de Dios se reflejan en su creación y se entienden a través de la matemática. Con la matemática podemos ver la grandeza de nuestro Dios, como ayer hemos visto con el ejemplo del micro al macrocosmos. Bien, ayer había muchas preguntas, es por eso que ahora he hecho esta pequeña recapitulación, un revisado, para que ahora que nos vayamos a los talleres, pues podamos trabajar de una forma más efectiva. Después hemos visto programación anual, el día de ayer hemos llegado hasta la fundamentación, ahí está la fundamentación. Hemos tocado algo sobre capacidades del área, que es lo que yo me he planteado en la materia de historia. Ahora, a ver, veamos la unidad didáctica. Todos tienen ahí su esquema de unidad didáctica, ¿verdad? Ahí tenemos la primera parte, datos generales. Bueno, eso es sencillo, ustedes lo pueden hacer. Vamos a ver nosotros la parte de la justificación, que aquí también vamos a usar los principios. Vamos a escribir, ¿no?, cuál es la razón de esta unidad bajo principios bíblicos, en la unidad didáctica. La justificación. En este caso, como ejemplo, yo estoy escogiendo una unidad, no lo tiene. Bueno, a ver si por favor, hermanos, les pasan las… ¿Sí? Sí, ahí ya viene la hermana ya con las copias. La unidad didáctica. Bueno, pero mientras tanto vamos avanzando. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la parte de la justificación, que ese es el lugar también donde vamos a hacer la conexión con los principios bíblicos. Como les decía, he escogido matemática, una unidad, y yo voy a justificar respetando el DCN y respetando también, respetando el DCN y también respetando, por supuesto, los principios bíblicos del Señor. Es necesario que los estudiantes comprendan, internalicen y utilicen las capacidades de razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de problemas para representar las propiedades de los números reales, teoría de los exponentes y progresiones, desarrollando las capacidades principales y de área, promoviéndose el trabajo individual y en equipo dentro del marco de los principios fundamentales y valores que hemos considerado en el
presente trimestre. Amor, respeto y responsabilidad como base para abordar los temas transversales de participación democrática voluntaria e identidad institucional. Esta es una programación para cuarto de secundaria, números reales, exponentes y progresiones. Muy bien, ustedes como ven, aquí no hay ningún texto bíblico y probablemente a veces va a parecer secular o hay porque hemos puesto por ahí alguna parte como que diga Dios, tal vez dicen, bueno, esto es de Dios, pero vamos a explicar un poquito cómo es esto. Vamos a ir ahora parte por parte. Yo he puesto con negritas, con negrilla, las partes que tienen que ver con los principios del Señor. Es necesario que los estudiantes comprendan. El buen suelo es el entendimiento. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? ¿Cuáles fueron la semilla que dio fruto al 160, 30 por 1? ¿Cuál fue esa semilla? ¿Que cayó dónde? La que cayó en buena tierra. Y Jesús más adelante explica qué es la buena tierra. Si nosotros leemos, pero ahorita no vamos a hacer esto, pero yo les voy a hacer ya la conclusión, pero ustedes en su casa, por favor, lean toda la parábola del sembrador. La semilla que ha dado tanto fruto a 100 por 1, 60 y 30 por 1 es la que cayó en buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra, hermanos? La buena tierra es el entendimiento. Las personas que han entendido, esas son las personas que van a dar el fruto a 100, a 60 y a 30 por 1. Y aquí es nuestro trabajo de maestros. Nosotros los maestros tenemos que esforzarnos y valernos de todos los instrumentos didácticos y de todo lo que el Espíritu Santo me está guiando, me está enseñando a hacer para hacerle entender al estudiante lo que yo estoy enseñando. Porque si yo le hago entender a través de todos los recursos que voy a usar, el niño lo va a entender, lo va a captar y lo va a internalizar. Ya estamos hablando aquí de Dios. Es por eso, hermanos, que aquí tal vez no está un texto bíblico, pero mi filosofía tiene que ser cristiana. Hermanos, es por eso que nosotros, nuestra forma de pensar, nuestras creencias antiguas que hemos tenido tienen que caer. Por eso que Pablo nos dice, renueven sus entendimientos, no se conformen a este siglo. Mr. Kilkenny en esta mañana nos ha traído una verdad, hermanos, que es como la bomba de neutrones, yo creo. De veras, no sé hasta qué dimensión lo hemos entendido, no sé hasta qué magnitud lo has entendido. Esa verdad del gobierno vertical y el gobierno por voluntad, por consentimiento, hermanos, es tremendo, porque nosotros esto entendemos, nuestra nación será una nación cristiana, no gobernado por cristianos, porque puede que ganen los cristianos para que sean gobiernos, los senadores, los ministros y todo, pero si sus entendimientos no han sido renovados, vamos a ser gobernados por cristianos a la manera secular. Y no es eso. Sigamos. Entonces, cuando nuestros estudiantes entienden, internalizan, y eso es lo que yo voy, es necesario que los estudiantes comprendan, internalicen, porque una vez que han comprendido, lo internalizan, se queda grabado ahí en nuestras neuronas, y cuando tú los necesitas sacar, inmediatamente ellos van a funcionar, van a hacer las conexiones y lo sacan afuera, y nosotros podemos vivir a través de lo que hemos internalizado ya. Y utilicen las capacidades, esas son las capacidades que nos da el Ministerio de Educación para Matemática. ¿Cuáles son? Razonamiento y demostración. Eso no va en contra de Dios, al contrario, tenemos que hacer razonar y tienen que demostrar, ¿verdad? Demostración.
Comunicación matemática, por supuesto, tienen que aprender a comunicarse matemáticamente. Eso no va en contra de Dios, no va en contra de los principios cristianos, así que eso yo rescato y eso al contrario, tengo que ayudar que esto se desarrolle y se cumpla. Y resolución de problemas para representar las propiedades de los números reales. Voy a trabajar en representación. En los números reales estamos usando también, así como en álgebra, letras. Y las letras representan perfectamente. Yo estoy haciendo ejercicios con mi estudiante en mi salón de clases, pero por ahí les empiezo a hablar cómo es que estamos representando por letras. Y la letra A representa, por decir, al número 2 en mi ecuación, en el ejercicio X que estoy haciendo. Y esa A representa al 2 perfectamente. No puede ser 3, porque si representa el número 3 deja de ser. Ya el ejercicio no me sale tampoco. Y esto a mí, cuando yo les enseño a mis estudiantes, mira cómo representa perfectamente y no puede representar a otro, pues también nosotros somos aquí representantes de Dios. Y debemos representarle a nuestro Dios perfectamente. Amén. La gente no quiere venir a veces a Dios porque nosotros le representamos al Dios que nosotros entendemos. Y si nosotros representamos a nuestro Dios como embajadores perfectamente como las matemáticas, entonces mucha gente vendría a los pies del Señor. Y esto es una representación en nuestro carácter, en quienes somos. ¿Se dan cuenta cómo la matemática está trayendo vida y está hablando de Dios? Entonces, y luego digo, representar las propiedades de los números reales, teoría de los exponentes y progresiones, que eso es el contenido. Desarrollando las capacidades principales y de área, promoviéndose el trabajo. En el DCN dice promoviéndose el trabajo en equipo, pero yo le he añadido individual, porque en el DCN dice en equipo, pero no hay trabajo individual. Entonces siempre estamos dependiendo del equipo, dependiendo de otros. Hasta ahí va el secular. Pero el cristiano va ¿a qué? Dice, promoviéndose el trabajo individual. Voy a animar que cada uno produzca lo que tiene que producir y luego lo trabajamos en equipo, que es lo que es nuestro Dios mismo. Tenemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno tiene su individualidad, su personalidad única, pero a la misma vez trabajan en equipo, de tal modo que Dios nos dice que es uno solo. Elohim significa uno solo, pero es un compuesto de 3 en 1. No es que tenemos 3 dioses, tenemos uno. Pero cada uno tiene su propia personalidad, su propia identidad. Eso es lo que queremos lograr también con nuestros estudiantes. Cada uno es único, puede producir un potencial tremendo, un potencial excelente, y el otro, y el otro, y el otro. Pero ahora todos juntos también vamos a hacer como equipo, producir lo que Dios quiere. Amén. Esto es lo que estamos buscando en equipo dentro del marco de los principios fundamentales. Y los principios fundamentales ustedes lo tienen ya ahí escrito en su programación anual. ¿Cuáles son los principios fundamentales, hermanos? El principio de individualidad. Segundo, principio de autogobierno. Tercero, carácter cristiano. El cuarto, la conciencia, la más sagrada de las propiedades. Quinto, la forma cristiana de gobierno. La forma cristiana de gobierno o es tipo romano o es tipo inglés, ¿no? ¿Esa es la manera de Dios o esa es la manera pagana? Ya nos han demostrado, Mr. Kilkenny, cómo es. Sexto principio, cómo plantar la semilla. Estas verdades en el gobierno local, o sea, primero en el individuo, luego en la familia, porque el individuo, el estudiante va a ir y va a ir, hermanos, el estudiante va a ir tan lleno de gozo, tan lleno de alegría, con esa expectativa va a ir y lo va a contar en la familia.
Entonces ahí plantamos en la familia. Y la familia sale renovándose y ellos plantan en la comunidad. La comunidad está siendo renovada y esto se va extendiendo a la ciudad. La ciudad es renovada, se va extendiendo a la nación. Esta es la forma de discipular, de transformar la nación para Cristo. Séptimo principio, unión voluntaria. Que la unión no es por fuerza. Hermanos, perdónenme, pero yo quisiera hacer hincapié aquí para que ustedes no lo tomen esto que esto es como que por la fuerza se les está poniendo para que ustedes hagan. Hermanos, ustedes, para complacer al director o a los encargados, a los administradores, a los que están en cargos de posición de gobierno, pueden hacerlo y pueden entregarlo. Eso es, bueno, como alguien, no aquí, pero en mis otras experiencias que he tenido trabajando con maestros, después había una maestra de su experiencia que me decía, ¿no? Sabe que al principio, hermana, yo decía, bueno, ¿qué quieres que ponga? ¿Quieres que te ponga Dios en el currículum? Lo pongo Dios. ¿Quieres que ponga un principio? Ya pongo principio de individualidad. ¿Qué más? ¿Quieres texto? Ya, póngale también texto, ya le pongo. Pero lo ponen aquí en la mente, lo ponen en el papel. Pero no es eso nuestra prioridad, hermanos. Es en el corazón y es por voluntad. Entonces nosotros, como decía Mr. Kilkenny, es como que cuando un hombre va y le pide matrimonio de rodillas, es así como que Cristo viene ahora delante de nosotros y nos dice, de rodillas también, humilde. Él es así, humilde, porque cuando nosotros le aceptamos a su proposición de Él, entonces estamos aceptando su gobierno de Él. Entonces nosotros, sus siervos, venimos también delante de ustedes para que ustedes esto lo apliquen, pero por voluntad, no por obligación. Perdonen, hermanos, que tal vez en algún momento nosotros decimos, no, pero todos tienen que poner así. Pero no debería de ser así. Esto es voluntario. Nosotros apelamos a la voluntad, a su consentimiento de ustedes. Porque ustedes, si no, lo pueden hacer en el papel. Yo, director, lo leo, digo, ay, excelente, este maestro sí lo ha agarrado, lo ha entendido, que continúe. Pero él no ve el corazón. Pero yo estoy aquí, hermanos, para animarles de parte de nuestro Señor, que es esto en el corazón, no es en el papel. Amén. Gloria al Señor. Continuamos entonces, dice principios fundamentales y valores que hemos considerado en el presente trimestre, que ustedes tienen ahí sus valores. Yo he escogido amor, respeto y responsabilidad. Pero ahora yo no sé cuáles otros, ustedes tienen 7, no sé cuáles van a escoger, pero yo personalmente he escogido amor, respeto y responsabilidad como base para abordar los temas transversales de participación democrática voluntaria, ¿no? Democrática, hasta ahí va el DCN, pero nosotros es una participación democrática, si todos tienen voz y voto, pero voluntario. E identidad institucional. Identidad porque esto es un principio de individualidad. Que es verdad que todos los colegios, todos asociados son el IN. Es verdad, eso es su identidad. Pero a la misma vez también tenemos nuestra identidad como colegio, como el colegio en Arequipa o como el colegio en Ica. Amén. Y todas esas identidades reunidas hacen una identidad mayor que es el IN. Gloria al Señor. Hasta ahí llegamos conmigo la justificación. Y luego, más adelante, ustedes tienen valores a desarrollar en unidad. Eso lo van a hacer ustedes. Desarrollo de unidad, esto, ustedes son excelentes para desenvolver, para escribir. Entonces, esto lo hacen ustedes, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ahí terminamos y ahora sí voy a presentar una sesión de aprendizaje por medio de principios bíblicos, que es lo que se me ha pedido. Gloria al Señor. Voy a continuar ahora con historia, porque mi programación que les he presentado el día de ayer fue historia. Entonces voy a hacer mi sesión de aprendizaje sobre historia. Grado al que voy a enseñar es primero de secundaria, historia. Hermanos,
¿Tienen ustedes la sesión de aprendizaje, un esquema? No lo tienen. Bueno, este es un ejemplo, y hermanos, es un ejemplo. En mi sesión de aprendizaje, ustedes saben, ahí tienen otra vez todos sus datos informativos de quiénes son, la fecha, el área. Estoy poniendo aquí propósito de la sesión, o sea, una capacidad diversificada. El propósito de la sesión. En la forma secular de esto, en la forma secular está redactada así, de un maestro. Identifica información sobre el proceso histórico, desde el desarrollo de las primeras sociedades del Perú y América hasta el siglo XV. Ahora, este es mi propósito, reinterpretando la historia, ¿ya? Identifica lo mismo, identifica información sobre el desarrollo de la mano de Dios en la historia, desde la creación hasta el siglo XXI. ¿Por qué, hermanos, estoy poniendo así? Porque esta es mi primera clase de historia. Es el primer día en el que ya, bueno, hemos hablado, les he presentado, me he presentado, he dicho que yo soy Silvia Díaz, conmigo van a llevar la asignatura de historia y todo. Ahora voy a presentar mi programa en una sesión de clase. Este método es un método holístico, es un método donde tú presentas todo, como les decía ayer. ¿Para qué? Para que la mente de nuestros estudiantes estén preparados para mirar todo y ubicarse rápidamente donde estamos, y no para tener una mente seccionada para mirar un pedacito aquí, otra islita allá, otra isla por allá, y al final es difícil incluso de hacer las conexiones. ¿Qué tiene que ver esta isla con este de aquí y este con este? Por eso que desde niñitos les empezamos a formar con esto. Entonces, mi programación que yo he elaborado para todo el año, voy a presentarlo en una sesión. Esa es mi primera sesión, es mi primera clase con los estudiantes de primer grado de secundaria. Entonces, mi propósito en esa clase es que ellos deben identifica información sobre el desarrollo de la mano de Dios en la historia, desde la creación hasta el siglo XXI. Rapidito vamos a ver, porque eso es lo que yo voy a enseñar durante todo el año. Estoy dando la verdad en forma de semilla. Lo mismo voy a hacer en segundo de secundaria, en tercero, en cuarto y en quinto. Solamente que en segundo voy a tener más información. En cuarto, en quinto tendré mayor información, pero la semilla, los hitos, siguen siendo los mismos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un propósito o una capacidad diversificada de la forma secular y en la forma cristiana? Ahí estoy poniendo los dos. Actitudes. Aquí, bueno, donde me han alcanzado dice actitudes. Y el que yo voy a trabajar en esa clase va a ser el respeto. Acepta a sus compañeros como imagen y semejanza de Dios. Porque vamos a ver la historia y vamos a ver cómo Dios ha usado a cada individuo con un potencial tremendo, y que el mismo potencial puede tener mi compañero de clases. Entonces yo quiero trabajar esto en mis estudiantes, de que ellos acepten a sus compañeros como imagen y semejanza de Dios. Continuamos. Yo estoy añadiendo esto en mi sesión de clase, idea principal. ¿Qué es lo que yo quiero lograr finalmente? Dios trabaja con hombres y naciones, para traer libertad individual y nacional. Esto es lo que yo quiero que ellos entiendan. Todos se pueden olvidar. Tal vez se olviden los datos que sobre Cristóbal Colón, se van a olvidar hasta tal vez en qué año vino Cristo. Se pueden olvidar todas las fechas, tal vez, pero sí saben que Jesús vino en una época. De repente hasta se les olvida eso, ¿no? Pero algo yo no quiero que se olviden. Esa es mi idea principal. Dios trabaja con hombres y naciones para traer libertad individual y nacional. Esto es lo que yo quiero que ellos no se olviden.
porque así ellos en su vida siempre van a recordar, Dios trabaja con hombres y naciones para libertad individual y nacional, también está trabajando conmigo. Metas que me estoy planteando a través de mi sesión de clase, que ellos amen más a Dios, amar más a Dios, porque Él nos ha demostrado su amor, sus obras maravillosas a través de la historia. Voy a ver a través de la historia todo lo que Dios ha hecho. Y ellos, cuando terminen mi sesión de clases, deben amar más a Dios antes de la hora de mi enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos van a ver todo lo que Dios hizo para traernos la libertad. Experimentar una relación personal con Dios, por supuesto, después que yo termino admirada de lo que Dios ha hecho. Un ejemplo nada más, cómo es que cómo persiguieron a John Wycliffe porque había traducido la Biblia, pero gracias a Dios se salvó. Pero después, saben que lo han enjuiciado a John Wycliffe, después de muerto, por haber traducido la Biblia, y lo encontraron culpable, lo condenaron, muerto. Ya él estaba muerto. ¿Y saben qué hicieron? Exhumaron sus huesos y destaparon todo y exhumaron sus huesos, los quemaron. O sea, lo castigaron hasta después de muerto, según ellos. ¿Y qué hicieron con los otros? Con William Tyndale, con John Huss. John Huss, también otro que estaba llevando las Biblias. Lo mataron en una hoguera, lo quemaron. Todo lo que Dios hizo para que esta Biblia esté con nosotros. Eso solamente por ejemplo, nada más. Continuamos. Ahora yo voy al desarrollo de la sesión, mi inicio o motivación, introducción, lo que sea. Con lluvia de ideas responderán a las siguientes interrogantes. Voy a hacer estas interrogantes a mis estudiantes. ¿Cuándo fue creado el territorio del Perú? Ellos contestarán muchas cosas, ¿no? En el año X, qué sé yo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue creado el territorio del Perú? ¿Cuándo? Ahora ya se la saben, pues, ¿no? Con la creación. Gloria a Dios. Pero esto para ellos va a ser tremendo. ¿Existe alguna cita bíblica que responda a esta pregunta? Ahora les pregunto a ustedes, ¿existe alguna cita bíblica que responda a esta pregunta de que Dios fue quien creó el territorio del Perú junto con la creación? ¿Sí? ¿Cuál? En Génesis, ¿qué dice? Que Dios creó los cielos y la tierra, pero quiero algo más explícito. Y Mr. Kilkenny se las dio. Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es quien ha fijado los límites de nuestro país. Amén. Eso es todo historia, hermanos, porque alguien por ahí estará diciendo, no, ¿cómo va a ser si más bien nos han quitado? Porque antes en el imperio incaico nosotros nos extendíamos hasta el norte de Chile, hasta el sur de Colombia, y Ecuador era de nosotros y todo eso, ¿no? Pero esto es historia providencial, hermanos. Dios estaba dando independencia también, porque es mejor gobernar pequeño que grande. Amén. Bueno, pero eso es todo otra sesión de clase, no me voy a salir del tema. Construcción del conocimiento. Y ahora sí, ya voy a empezar con el desarrollo de mi clase. Comienzo con la creación. Y en la creación, Dios fue quien creó los cielos y la tierra y creó al hombre. Y por lo tanto, el hombre es propiedad de Dios. Cada uno de nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Dios creó los continentes también. Ahora tenemos los continentes porque Dios los ha creado. Cada continente es único
y es especial. Y el continente americano, Norteamérica y Sudamérica, todo, el continente americano ha sido reservada para el Señor. ¿Para qué? Para establecer su gobierno, su autogobierno. Y luego pasamos a la segunda parte, Moisés y la ley. Estoy presentando a grandes rasgos los hitos, estoy con primero de secundaria. Moisés y la ley. Después de haber creado Dios al hombre, el hombre desobedeció. Y dice que en ese tiempo todo pensamiento solamente era de mal. Y Dios dijo, raeré todo lo que está en la tierra, porque ya esto era insoportable, y le dolió en su corazón el haber hecho al hombre. Y Dios trajo un diluvio, y después del diluvio comenzó Dios una nueva historia con el hombre, con Noé y sus hijos. Pero con el tiempo también el hombre se había perdido, se alejó de Dios, y Dios en su misericordia usa a Moisés y nos trae las leyes, esas leyes, los 10 mandamientos que están impregnados en nuestro corazón, pero por habernos apartado de Dios ya ni siquiera lo recordamos ni lo entendemos. Entonces Dios en su misericordia lo trae en forma externa. Aquí está, con este es su diseño, esta es la forma, así funcionan ustedes, este es su manual a través de los 10 mandamientos. Y levanta a Moisés en ese tiempo en el que los egipcios tenían miedo que el pueblo de Dios, porque dice que el pueblo de Dios se multiplicaba muchísimo, y dio un mandato que todas las parteras hicieran morir a los niños. Pero hubo unas parteras que no le obedecieron al egipcio, sino a Dios, y guardaron a Moisés. Y Dios hizo a través de estas parteras que Moisés no muriera. Esa es la mano providencial. ¿Para qué? Para que este Moisés sea el historiador y traiga, el legislador, y traiga las leyes para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí la providencia de Dios preparando a Moisés para su propósito, para ser el libertador, el legislador. Acuérdense que él tuvo que irse 40 años por allá, que Dios ha trabajado duro con él, ha pagado el precio, Dios formó su carácter en él para que él un día nos entregara las leyes. Dios prepara a Moisés como el primer historiador. Sí, lo preparó. Acuérdense que si se hubiera quedado con el pueblo de Dios, con el pueblo hebreo, tal vez no hubiera tenido todo este conocimiento, ¿no? Pero en cuanto a lo que es escribir, pero él ha sido educado de la mejor forma académica en el imperio egipcio. Y Dios usa todo eso, toda su preparación académica, así como a ti te va a usar, con toda la preparación académica, con tu maestría, con tu doctorado, con las universidades allá en San Marcos, en la Universidad de Lima, en la Universidad de la Pontificia, con todo eso académico Dios te va a usar como usó a Moisés. Usó a Moisés. Moisés registró la providencia de Dios, escribió la historia de Dios desde la creación hasta que los israelitas fueron a la tierra prometida. Y la historia sigue pasando, y el hombre otra vez, después de las leyes, se aparta de Dios, se aparta y están más lejos que nunca. Y se levantan muchos imperios, y hay un tiempo en el que estaban en la cumbre el imperio romano, militarmente el mejor armado, la mejor organización con el imperio romano. Hermanos, nunca antes un imperio, una cultura se había organizado como el imperio romano. En ese entonces el imperio romano era el mejor organizado militarmente y en gobierno también. Pero ¿saben qué? Era un gobierno vertical, era un gobierno como nos mostró Mr. Kilkenny, un gobierno por la fuerza. Dios quiere que nos estemos bien organizados, pero no por la fuerza, sino como por consentimiento, por voluntad propia, porque lo hemos entendido. Y en ese entonces también estaban los griegos. Los griegos se habían desarrollado hasta su máxima plenitud, por decir también. Ellos aportaron con las ciencias y las letras,
con las artes. Ellos educacionalmente se habían desarrollado tremendo. Y en ese entonces, el mejor idioma que podía expresar los pensamientos en forma más completa era el idioma griego. Es por eso que se escribe la Biblia en griego. Porque se podía haber escrito en otro, pero habían palabras que no podían expresar lo que Dios quiere decir. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el castellano y con el inglés o con el quechua. Hay cosas que yo quisiera expresar y no encuentro palabra en español más que en quechua. O lo mismo, el quechuista o el del Rurasimi no puede expresar algunas cosas que quisiera expresarlo con su idioma y necesita del español. Lo mismo con el inglés. Para mí, cuando empecé a aprender el inglés, me parecía como más práctico. Hay cosas que hoy mi mente se abrió, otro mundo se me abrió. Y usó Dios, entonces la cultura griega, eso usó para la Biblia. ¿Y a los romanos para qué? La cultura romana, tenían una buena organización y Dios decía, sí, quiero una buena organización, pero no por la fuerza. Entonces mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos enseñara que la organización es por voluntad, por consentimiento. Y estaban también los judíos, el pueblo de Dios. Habían dejado completamente la idolatría. ¿Se acuerdan? Si me están siguiendo en las enseñanzas, les puse un ejemplo, cómo es que los babilonios habían tomado cautivo al pueblo de Dios. Y ahí iba Daniel. Y si ustedes leen es precioso porque dice que fue Dios quien permitió, ahí dice, Dios los entregó. Es como que, bueno, tanto quieren ustedes humanismo, tomen humanismo. Tanto están llorando por socialismo, tomen pues entonces, tal vez esa es la única forma de curarnos. Porque eso pasó, tanta idolatría quieren, bueno, vayan donde, entonces, entrega cautivo a Babilonia porque los babilonios eran los más idólatras en el planeta Tierra. Pero con esto fueron curados. El pueblo de Dios nunca más volvió a caer en idolatría. Y estamos ahora ya en este tiempo de los judíos, ya el pueblo judío, el pueblo de Dios, ya no eran idólatras. Y como nunca han estudiado la Biblia, acuérdense de Pablo, era magíster en la palabra de Dios, pero se habían ido al otro extremo, al legalismo. En este tiempo viene Jesucristo. Gálatas 4:4. Acaban de hablar con Mr. Kilkenny también. En el cumplimiento de los tiempos es que Dios envía a su propio Hijo para ayudarnos en la restauración. Viene a restaurar. Primero, no a ayudarnos, perdón. Viene a pagar la ley. Porque el pecado de la muerte era, la paga del pecado era la muerte. Y Jesús murió por nosotros. No podíamos gobernarnos internamente, siempre nos estaban gobernando externamente, aún con la ley externa, no funciona. Entonces Él viene para ayudarnos a recobrar el autogobierno. Y ahora nosotros podemos gobernarnos por nosotros mismos con Cristo en el corazón. Amén. Esto es lo que viene a hacer Dios en la historia. Divide la historia después de Él. Por eso que Jesucristo, punto focal, punto principal, punto de referencia en la historia. Cristo vino a cambiar el corazón de los hombres. Cristo hizo posible el autogobierno del hombre. Y luego nos pasamos a otro. Pablo y el movimiento hacia occidente del cristianismo. Jesús encomienda a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de estas naciones, de las naciones. Y ahí levanta a Pablo. Y Pablo empieza a llevar la palabra de Dios. Y Dios a través del Espíritu Santo usó, dice, una visión que se le paró un varón macedonio y entonces él se da cuenta que tiene que ir al occidente porque él quería irse en sentido contrario. Pablo y movimiento hacia el occidente del cristianismo. Dios providencialmente llamó a Pablo para Macedonia.
Dios usó a Pablo para llevar el cristianismo hacia Europa. Y luego Dios usa a otro, vamos a ver más adelante, a quienes usa para traerlos aquí. Vamos a pasar a otro hito o a otro eslabón. La Biblia en el idioma del hombre trae libertad. Es verdad que la Biblia estaba en hebreo, se podía leer y todo, pero llegó un momento en que se levanta a través de este señor Constantino, que hace oficial el cristianismo, ¿no? Y se hace la iglesia católica. Y con el tiempo capturan, lo esconden, lo guardan la Biblia y no quería que nadie lo lea. Y entonces viene una persecución terrible, un abuso terrible en el nombre de Dios. Se cobraba indulgencias donde quiera. Tú tenías que pagar y pagabas por tus pecados que aún no habías cometido. Había una ignorancia, una ceguera, una oscuridad terrible. Pero Dios levanta a un varón, John Wycliffe, la estrella del amanecer, así le llaman en la historia. Y él dice, están engañando, están abusando al pueblo. Es necesario que la Biblia llegue al pueblo, a las manos del pueblo en su propio idioma. Yo todavía he escuchado cuando era niñita. Me acuerdo mi mamá en el día de mi cumpleaños de cualquiera de mis hermanos nos llevaba a la iglesia. Era el día que no nos faltábamos en la iglesia. Y el sacerdote o el cura predicaba. Nunca le entendí por qué era en latín. Porque hasta hace poco recién dejaron ya el latín, algunos. Y así se les predicaba. Imagínense, todos venían a congregar como ustedes. ¿Se dan cuenta si yo les estuviera hablando ahorita en este momento en latín? ¿Qué me entenderían? ¿Tendrían libertad? Eso estaba sucediendo. Y Dios levantó un hombre, a John Wycliffe. Dios usó a John Wycliffe como lucero de la mañana en la Reforma. A John Wycliffe, cuando se dieron cuenta de esto, todo el sistema católico romano lo toma. Todas sus Biblias, sus escritos, todo lo queman. Pero Dios levanta a otro hombre, a Martín Lutero, un alemán, y traduce la Biblia en el idioma del pueblo. Y para entonces Dios levanta a Gutenberg. Y Gutenberg inventa la imprenta. Ya que a John Wycliffe le desaparecieron todos sus escritos, pero a Lutero no. ¿Por qué? Porque estaba la imprenta y este Gutenberg fotocopió, imprimió todos los escritos de Lutero. Eso fue imparable, gloria a Dios. Eso es lo que hizo Dios a través de la historia. Y luego Dios usó a William Tyndale como padre de la Biblia inglés. Acuérdense que John Wycliffe había traducido en el inglés, pero le quemaron todo. Pero Dios levanta a otro varón, a William Tyndale, y él lo traduce otra vez al inglés. Gloria al Señor. Y luego levanta a Casiodoro de Reina. ¿Para qué? Para que tradujera la Biblia en nuestro idioma. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esto es todo lo que Dios ha ido haciendo en la historia, hermanos. Más adelante Dios usa, pero todo eso está allá en Europa. Y aquí en el continente americano, ¿qué estará pasando? Eso hay que investigar. ¿Estará ya el Imperio Romano? ¿Qué imperio está? ¿Quiénes estarán en ese tiempo? Pero aquí estamos allá. Pero Dios está trabajando allá en Europa y nos está mirando a nosotros. ¿Cómo voy a llegar al continente americano? Norteamérica, Sudamérica. Dios levanta y prepara a este varón, Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo Mundo, América. Su nombre significa portador de Dios. Estudió las artes y la navegación. Tengo mucho más para decir, pero el tiempo se va. Cristóbal Colón, la providencia de Dios en abrir el Nuevo Mundo para la exploración. Cristóbal Colón llega al continente americano, trayendo la palabra de Dios. Amén. Junto con él se embarcan muchos cristianos que conocían la palabra de Dios. Dios preparó a Colón para liderar en caminos desconocidos. Y más adelante,
Dios está, llegan ellos, es verdad, pero no establecen todavía una nación o una iglesia ni nada, solo llegan, se descubre que hay un nuevo mundo. Y Dios prepara un pueblo en Inglaterra, en una iglesia preparado por un pastor. Ahorita no recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar. Lo preparó este pastor a un pueblito, porque allá en Inglaterra en ese entonces se les estaba obligando que ellos atendieran a la religión por el Estado, y la religión del Estado en ese entonces era el católico romano. Pero este pueblo no quería estar bajo ese gobierno, y el pastor les enseña, a su propio pueblo le enseña los principios del reino de Dios, cómo se gobierna. Todo los prepara, y ellos salen en una expedición y llegan a Norteamérica, y allí plantan una iglesia y levantan una nación a la manera de Dios. Es por eso que dicen los Estados Unidos, One Nation under God, una nación bajo los principios de Dios. Y más adelante los norteamericanos entienden esto, pero también entienden que Dios quiere que lleven el evangelio a todas partes. Y ustedes, si ustedes saben a través de nuestra historia, de la historia del cristianismo del Perú, son muchos norteamericanos que han venido aquí trayendo la palabra de Dios. Han establecido iglesias, han establecido colegios, han venido trayendo, y hasta ahora tenemos misioneros norteamericanos. También trajo de Europa, pero los que en mayor cantidad hemos tenido ha sido de Norteamérica. Amén. Así Dios se ha ido moviendo para traernos la libertad. Aquí vamos a ver la providencia de Dios en la historia sobre los peregrinos, cómo es que ellos han pasado frío, hambre. La gran mayoría que había llegado ha muerto, pero Dios los ha guardado, para que estaba pensando en todos nosotros. Ahí viene después la otra parte de la historia, los patriotas. En esta parte me voy a enfocar un poco más, como que ya ha llegado aquí la verdad de Dios. Pero también nosotros estamos viviendo bajo el gobierno español. Imagínense cómo es que el virrey, el subvirrey y todos, la corona allá, ni conocían Perú, pero nosotros teníamos que mandar nuestros impuestos a ellos y teníamos que rendirles cuenta. Estamos viviendo esa esclavitud en ese sentido, política. Pero Dios levanta a los patriotas, levanta a José de San Martín por el sur, y a Simón Bolívar por el norte. Las dos corrientes libertadoras vienen para darnos la libertad política. Eso es lo que voy a hablar más adelante. Los patriotas, la primera república cristiana. Aquí voy a hablar un poquito de cómo fue en el continente, en el lado americano, pero voy a gastar más tiempo, voy a invertir más tiempo en los patriotas peruanos. Aquí, por ser primero secundaria, solo voy a nombrar 2 o 3, pero si ya estoy enseñando en cuarto o en quinto, voy a nombrar todo una lista, ¿verdad? Con mayor información. Por eso que estas verdades se dan en forma de semilla, porque esto mismo puedo dar en inicial, en forma de semilla, sencillito, pero todo el panorama. Pero a medida que voy avanzando en grado, me voy extendiendo con mayor información, con mayor conocimiento. Voy a hablar de José Gabriel Condorcanqui, cómo es que Dios lo usó a él, a José de San Martín, que fue el que trajo la proclamación de la independencia del Perú. José Gabriel Condorcanqui, acuérdense que él ha sido educado por jesuitas, y los jesuitas pues ya tenían la palabra de Dios, y él entendió de la libertad. Él se dio cuenta que no podía seguir siendo oprimido, porque en ese tiempo se nos cobraban impuestos hasta por ser indígenas. Esa es nuestra historia, pero Dios mira a todo eso y traernos la libertad. Gloria a Dios. Y Dios en algún momento usa a este varón y dice: el 28 de julio de 1821 José de San Martín pronunció las siguientes palabras: el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Fue Dios a través de este hombre libertándonos. Gloria a Dios. Y ahora Dios nos está libertando, hermanos. Es verdad que ya no pagamos impuestos a nadie,
pero nuestra mente está capturada por una educación secular. Y el día de hoy Dios viene a darnos libertad en nuestra mente de una educación pagana, sino una educación que trae verdad, que trae libertad, que trae principios del reino de Dios. Y luego está usando Dios a los pioneros, mi movimiento hacia el occidente. Aquí hay algunos que voy a tocar los obstáculos que hubo para mantener una nación en unidad en los Estados Unidos, pero me voy a detener más en los pioneros en el Perú. En el Perú voy a hablar de Diego Thompson, de Francisco Pensotti, solamente voy a tocar dos, pero si estoy en otro grado voy a tocar más pioneros, que ahí tenemos un montón que Dios ha provisto para traernos la libertad. A Diego Thompson, aquí voy a hablar un poquito de Diego Thompson, que lo puse en mi diapositiva. ¿Quién era Diego Thompson? Dice... Hay un libro, hermanos, que se llama El Dios de los Libertadores, historia. Y aquí dice que mientras José de San Martín traía la libertad política, detrás venía Diego Thompson repartiendo las Biblias. Gloria a Dios, esa es nuestra historia. ¿Qué hizo Diego Thompson? Instauró las escuelas lancasterianas, introdujo nuevos testamentos para el aprendizaje de la lectura en los colegios. Si en los colegios se aprendía a leer con la Biblia, hermanos. Encomienda la labor de traducir la Biblia en quechua. Ya Dios había puesto esto en el corazón de este hombre para el habla quechua también. Y luego voy a tocar el cristianismo en el Perú en nuestra actualidad. Y aquí he puesto algunos datos que me parecen interesantes. Ya en la actualidad ya estamos... De acuerdo con el censo de 1972, esto fue en el 72, los evangélicos eran 2,5%, en el 81 llegaron a ser el 5%, en el 93 el 7,3%, actualmente se calcula que se superan el 13%. Si las proyecciones se mantienen en estima, que para el 2015 la cifra será el 30%, quiere decir que de cada 100 van a ser 30, pero con estas enseñanzas que Dios nos está trayendo, pues yo creo que vamos a hacer más del 50%. Amén, gloria al Señor. Ahora en mi sesión de aprendizaje voy a hacer la transferencia. O sea, ¿cómo voy a hacer que esto? ¿Qué es la transferencia? Lo que tengo aquí te lo voy a dar. ¿Y cómo voy a hacer eso en mi sesión de aprendizaje? Voy a hacer la transferencia. Elaboración, les voy a decir a los estudiantes, ¿no? O yo voy a elaborar la línea del tiempo, desde la creación hasta el día de hoy. Una recta numérica. Digo, aquí es la creación, el año 4000, y así voy numerando. Pero ahora yo voy a presentarles un video que ha sido elaborado por un estudiante del entrenamiento de maestros, que por cierto es mi hermano, no solamente en Cristo, sino también en sangre, que ya se los presenté el año pasado, pero esto es interesante porque aquí ustedes yo creo que lo van a entender mejor, porque él pone toda la historia del Perú en forma clara y precisa. Ya, ahora estoy en la última parte, en la evaluación. ¿Qué es lo que voy a pedir a los estudiantes en mi evaluación? En un párrafo escriben la providencia de Dios en la historia de sus propias vidas. Esa va a ser la evaluación. O sea, voy a dejarles para que ellos escriban en un párrafo una parte de la historia de su vida donde han visto la providencia de Dios. Y hermanos, ellos tienen mucho para contar, para hacer todo un libro, pero así los niños en su edad. Voy a pedirles esto como evaluación. Y voy a concluir. Dios trabajó con hombres y naciones para traer el evangelio al occidente y al Perú, para darnos la libertad individual y nacional. Esta es mi conclusión. Mi idea principal era esta, ¿no? Que ellos comprendan, entiendan que Dios trabajó con hombres y naciones para traer la libertad a nosotros. Y mi conclusión llegó ahí mismo. Dios trabajó con hombres y naciones para traer el evangelio al occidente y al Perú, para darnos la libertad individual y nacional. ¿Y por qué es tan importante la libertad?
La libertad, como dijo Mr. Kilkenny, es el ingrediente principal del amor. Dios quiere que nosotros le amemos voluntariamente, pero si estamos libres, pero si estamos oprimidos, esto va a ser bien difícil, hermanos. Pero si hay libertad, no solamente hablo de una opresión externa política, pero puede ser una opresión como una educación secular que no nos deja ver más allá y no nos deja extender nuestros brazos en toda nuestra plenitud y amarle por todo lo que Él hace. Amén. Por todo lo que ha hecho en nuestra historia. Nos podemos poner de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos están agradecidos aquí por la historia del Perú, por todo lo que Dios ha hecho por nuestra nación y por cada uno de nosotros? Amén. Gloria al Señor. Yo creo que ya están cansados. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Y voy a pasar, tal vez hay algún anuncio. ¿Sí? Papá Dios, te damos gracias, Señor. Oro que tu Espíritu Santo imprima, selle estas verdades en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Hemos extendido un poco de tiempo, pero fue bueno, Señor, para hacer saber, para darte a conocer, para valorarte. Perdónanos porque tal vez nunca, yo creo que nunca hemos valorado todo lo que tú has hecho en la historia del Perú. Y no hemos valorado porque no lo sabíamos. Hemos ignorado, Señor. Pero el día de hoy entendemos y hemos conocido todo tu camino, todo tu proceso. Porque tú estuviste en todo esto, Señor. Y hombres y mujeres que tú has levantado, que han dado sus vidas para que nosotros libremente podamos abrazar la Biblia, tu palabra, que podemos tenerlos por cantidades, que podemos tenerlo en nuestro propio idioma y en el idioma que querramos, pero esto costó vida de mucha gente, de hombres y mujeres tuyos, Señor, que tú sufriste por la muerte de ellos también, que te doliste con ellos de la forma como murieron, muchos quemados, muchos han sido torturados por la libertad, para que nosotros un día seamos libres y podamos abrazarte. Señor, gracias, gracias, papá, porque el día de hoy conocemos que tú estás más cerca de lo que nosotros pensábamos.